Giovanni Dos Santos, el niño prodigio que desapareció del fútbol. Introducción. El futbolista que parecía destinado a todo a los 16 años. Giovanni Dos Santos ya era campeón del mundo. A los 18 jugaba con el primer equipo del Barcelona. A los 20 era una de las figuras de la selección mexicana. A los 22 marcó uno de los goles más hermosos en la historia del fútbol mexicano. A los 25 puso al Tri a unos cuantos minutos de eliminar a Países Bajos en un mundial. Y a los 32 prácticamente había desaparecido del fútbol profesional. Pocos jugadores mexicanos provocaron tanta ilusión como Giovanni Dos Santos. Era diferente, tenía velocidad, técnica, imaginación y una facilidad especial para recibir la pelota, girar y atacar directamente a la defensa. Podía jugar como extremo, media punta o segundo delantero. No necesitaba dominar todo el partido para cambiarlo. Le bastaba una conducción, un pase o un toque inesperado para producir algo que muy pocos futbolistas eran capaces de imaginar. Por eso, cuando apareció en las fuerzas básicas del Barcelona, comenzó a ser presentado como una de las grandes promesas de la Masía. Y cuando México conquistó el Mundial Sub-17 de 2005, parecía que el país había encontrado al futbolista que lideraría al Tri durante la siguiente década, pero su carrera nunca avanzó de manera estable. Barcelona, Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, la Galaxy y finalmente el América. Giovanni pasó por clubes importantes, disputó 3 mundiales y conquistó títulos históricos con México. Sin embargo, la sensación que permanece es que su talento alcanzaba para mucho más. Entonces, ¿qué pasó realmente con Giovanni Dos Santos? ¿Fue víctima de las expectativas? ¿Eligió mal sus equipos? ¿Las lesiones frenaron su carrera? ¿O simplemente estamos evaluando como fracaso una trayectoria que en realidad tuvo momentos que la mayoría de los futbolistas mexicanos jamás podrá alcanzar? Esta es la historia del niño prodigio que parecía destinado a convertirse en una estrella mundial, pero terminó alejándose del fútbol sin una despedida. Capítulo 1. Un niño criado para jugar fútbol. Giovanni no llegó al fútbol por casualidad. Su padre, Geraldo Francisco Dos Santos, mejor conocido como Cicinho, había sido futbolista profesional en México. Desde pequeño, Giovanni creció en una familia donde la pelota formaba parte de la vida cotidiana. Su hermano Jonathan también llegaría al Barcelona y a la selección mexicana, mientras que su hermano mayor, Eder, formó parte de las categorías inferiores del América. El talento estaba ahí, pero también existía una estructura familiar que conocía el fútbol profesional, sus oportunidades y sus riesgos. Durante su infancia, Giovanni comenzó a destacar en torneos juveniles. Era pequeño, rápido, zurdo y técnicamente superior a la mayoría de los futbolistas de su edad. No jugaba como un delantero tradicional, prefería recibir unos metros detrás del área, girar y conducir directamente contra los defensores. Tenía una característica que siempre acompañó su carrera. Parecía jugar mejor cuando tenía libertad, cuando podía moverse por diferentes zonas, aparecer por la derecha, ingresar al centro o colocarse detrás del delantero. Giovanni era impredecible, pero cuando debía permanecer atado a una sola posición o cumplir tareas tácticas demasiado rígidas, su influencia podía disminuir. A comienzos de la década del 2000, el Barcelona detectó su talento. Giovanni llegó a España durante su adolescencia e ingresó a la Masía, una de las academias más exigentes y prestigiosas del mundo. Ahí no bastaba con tener habilidad, el futbolista debía aprender a interpretar espacios, jugar rápidamente, presionar después de perder el balón y comprender cada movimiento de sus compañeros. Giovanni avanzó por las categorías inferiores hasta convertirse en uno de los nombres más prometedores de su generación. Pero antes de debutar con el primer equipo del Barcelona, debía disputar un torneo que cambiaría para siempre la historia del fútbol mexicano. Capítulo 2. Perú 2005. El nacimiento de una estrella. México llegó al Mundial Sub-17 de Perú 2005 sin ser considerado uno de los grandes favoritos. Brasil, Países Bajos y Turquía tenían planteles llenos de jóvenes que ya eran observados por los clubes más importantes de Europa. México, en cambio, presentaba una generación que todavía era desconocida para gran parte del mundo. Carlos Vela era el goleador. Héctor Moreno comenzaba a destacar en la defensa. César Villaluz aportaba velocidad. Ever Guzmán aparecía como revulsivo, pero el futbolista que conectaba gran parte del ataque era Giovanni Dos Santos. Giovanni no necesitó marcar numerosos goles para convertirse en una de las figuras del torneo. Su influencia aparecía en las asistencias, las conducciones, los cambios de ritmo y la capacidad para encontrar a sus compañeros en espacios reducidos. México avanzó hasta la final y se encontró con Brasil. El conjunto brasileño tenía futbolistas
futbolistas como Marcelo y Anderson, y o llegaba con el prestigio de una potencia mundial. Pero aquella tarde del 2 de octubre de 2005, México jugó sin miedo. Carlos Vela abrió el marcador, Omar Esparza consiguió el segundo, Ever Guzmán marcó el tercero. México venció 3-0 a Brasil y conquistó su primer campeonato mundial en cualquier categoría varonil organizada por la FIFA. Giovanni recibió el Balón de Plata como el segundo mejor futbolista del torneo. Tenía solamente 16 años. De pronto, México ya no veía en él a una promesa, lo veía como el futuro de toda la selección. 2 años después, en el Mundial Sub-20 de Canadá, volvió a destacar y recibió el Balón de Bronce como el tercer mejor jugador de la competencia. El mensaje parecía evidente. Giovanni no era únicamente un joven habilidoso, era uno de los futbolistas más importantes de su generación a nivel mundial. Y mientras México celebraba el nacimiento de su generación dorada, el Barcelona comenzaba a prepararlo para jugar en el escenario más exigente posible. Capítulo 3. Barcelona y el peso de ser el siguiente. Giovanni comenzó a entrenar con un vestidor lleno de figuras. Ronaldinho, Samuel Eto'o, Thierry Henry, Deco, Xavi, Andrés Iniesta y un joven Lionel Messi, que ya estaba transformándose en uno de los mejores futbolistas del mundo. Era el lugar perfecto para aprender, pero también era uno de los escenarios más complicados para consolidarse. Giovanni debutó oficialmente con el Barcelona en septiembre de 2007, frente al Athletic Club. Tenía 18 años. Durante aquella temporada recibió oportunidades en la Liga, Copa del Rey y Champions League. Jugó como extremo derecho, extremo izquierdo y media punta. Su velocidad y su técnica llamaban la atención, pero todavía era un futbolista en formación. Podía realizar una jugada extraordinaria y desaparecer durante varios minutos. Podía superar a un defensor, pero tomar la decisión equivocada en el pase final. Tenía talento para competir, aunque todavía necesitaba continuidad para comprender completamente el juego del primer equipo. El problema era que el Barcelona no tenía demasiado tiempo para esperar. El club atravesaba el final de la etapa de Frank Rijkaard. Los resultados eran irregulares, la presión aumentaba y cada joven era comparado con Lionel Messi. Aquella comparación resultaba prácticamente imposible de sostener. Messi no solamente tenía talento individual, también había encontrado un ecosistema que comprendía perfectamente sus movimientos y estaba preparado para construir el equipo a su alrededor. Giovanni, en cambio, todavía buscaba su posición. No era un extremo completamente abierto, no era un centrodelantero, tampoco era un mediocampista encargado de controlar el ritmo. Era un atacante libre dentro de un club que exigía precisión táctica. En mayo de 2008, durante la última jornada de la Liga, Giovanni marcó 3 goles contra el Real Murcia. El partido parecía anunciar su consolidación. Un joven formado en la Masía acababa de conseguir un triplete con el primer equipo. Sin embargo, aquel encuentro terminó convirtiéndose en su despedida. Durante su única temporada completa con el Barcelona disputó 28 encuentros oficiales y marcó 3 goles, todos en aquella última jornada. El club se preparaba para iniciar una nueva etapa con Pep Guardiola. Giovanni necesitaba más minutos. Tottenham apareció con una oferta y el mexicano tomó la decisión de abandonar Barcelona con apenas 19 años. En ese momento parecía un paso lógico. La Premier League ofrecía dinero, exposición y la posibilidad de convertirse en protagonista, pero aquella decisión terminó modificando por completo su carrera. Capítulo 4. Tottenham, el lugar equivocado en el momento equivocado. Tottenham presentó a Giovanni como uno de los jóvenes más prometedores del fútbol mundial. El club también había contratado a Luka Modric y buscaba construir un equipo capaz de competir entre los primeros lugares de Inglaterra. Giovanni parecía encajar. Era rápido, creativo y podía ocupar diferentes posiciones ofensivas, pero prácticamente nada salió como esperaba. El fútbol inglés de 2008 era mucho más físico y directo que el fútbol español. Los partidos tenían mayor velocidad, los defensores permitían menos tiempo para controlar, y Giovanni debía adaptarse, mientras competía por minutos con futbolistas más experimentados. Además, Tottenham comenzó mal la temporada. Juan de Ramos, el entrenador que había participado en su fichaje, fue despedido después de pocas jornadas. Harry Redknapp tomó el equipo y modificó las prioridades. Giovanni dejó de ser una apuesta central para convertirse en un jugador secundario. Una lesión importante en el tobillo también interrumpió su adaptación. Cuando regresó, el equipo ya había encontrado otros futbolistas y otra estructura. El mexicano comenzó a aparecer únicamente en encuentros aislados. Sin continuidad, era difícil encontrar ritmo, y sin ritmo, cada oportunidad se transformaba en una prueba definitiva. Giovanni tenía que demostrar en pocos minutos que merecía jugar. Eso provocó
provocaba que intentara resolver demasiado rápido. En lugar de simplificar, buscaba la jugada extraordinaria. En lugar de construir confianza, cada partido aumentaba la presión. Tottenham terminó cediéndolo al Ipswich Town. Después llegó un préstamo al Galatasaray de Turquía. Más tarde apareció el Racing de Santander. Giovanni seguía perteneciendo al Tottenham, pero prácticamente cada temporada debía comenzar nuevamente en otro país, con otro entrenador y otro sistema. Durante 4 años solamente disputó 33 partidos oficiales con el club inglés. Nunca consiguió convertirse en titular. Su etapa en Tottenham no puede explicarse con una sola razón. Hubo lesiones, cambios de entrenador, falta de continuidad, problemas de adaptación y posiblemente una elección demasiado ambiciosa para un futbolista que todavía necesitaba terminar su formación. Giovanni había abandonado un Barcelona donde jugaba poco para llegar a un Tottenham, donde terminaría jugando todavía menos, pero cada vez que se colocaba la camiseta de México, parecía transformarse en un futbolista completamente diferente. Capítulo 5. El Giovanni de la selección mexicana. La carrera de Giovanni presenta una contradicción difícil de explicar. En sus clubes constantemente buscaba estabilidad. Con la selección mexicana, muchas veces parecía encontrarse en casa. México le permitía jugar con mayor libertad. Podía comenzar desde la banda, acercarse al delantero y aparecer entre líneas. No tenía que permanecer pegado a un costado. Podía conducir durante varios metros y atacar directamente a los defensores. En 2009, Giovanni disputó la Copa Oro con una selección mexicana que atravesaba un momento complicado. México había tenido dificultades en la eliminatoria mundialista y necesitaba recuperar confianza. El equipo llegó a la final contra Estados Unidos. Después de un primer tiempo sin goles, México dominó completamente el segundo. Ganó 5-0. Giovanni marcó uno de los goles y fue elegido como el mejor jugador de toda la competencia. Con apenas 20 años, ya era campeón mundial sub-17, figura de un mundial sub-20 y mejor futbolista de una Copa Oro. En Sudáfrica 2010, Giovanni volvió a ser uno de los atacantes más importantes de México. Participó en los 4 encuentros y mostró velocidad, desequilibrio y personalidad. El Tri fue eliminado nuevamente por Argentina en octavos de final, pero Giovanni dejó la sensación de ser uno de los jugadores alrededor de los cuales podía construirse el futuro. Un año después llegó su momento más recordado. México enfrentó nuevamente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro de 2011. El partido se disputó en el Rose Bowl frente a más de 92,000 espectadores. Estados Unidos comenzó ganando 2-0. México reaccionó. Pablo Barrera recortó la distancia. Andrés Guardado empató. Barrera marcó el tercero. Y después apareció Giovanni. Recibió la pelota dentro del área. Tim Howard salió para cerrarle el espacio. Giovanni lo evitó. Después volvió a tocar la pelota para escapar del portero. 2 defensores intentaron cubrir la línea. Parecía que la oportunidad había terminado. Pero Giovanni levantó la cabeza y acarició el balón con la pierna izquierda. La pelota voló por encima de la defensa y cayó lentamente dentro de la portería. No fue un disparo desesperado, fue una definición imaginada en una fracción de segundo. México ganó 4-2. El gol quedó grabado como uno de los momentos más hermosos en la historia de la rivalidad. Esa jugada representa perfectamente al mejor Giovanni dos Santos. Improvisación, técnica, calma y la capacidad para hacer algo que nadie más había visto. Capítulo 6. Londres 2012 y el regreso a España. Para 2012, Giovanni continuaba sin tener un lugar estable en Tottenham, pero la selección mexicana volvió a ofrecerle un escenario para demostrar su calidad. Luis Fernando Tena lo convocó para los Juegos Olímpicos de Londres. Giovanni comenzó el torneo como suplente, pero rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo. Marcó 2 goles contra Gabón, después apareció en los cuartos de final frente a Senegal y consiguió un gol durante el tiempo extra. México avanzó hasta la final. El rival sería Brasil. Neymar, Marcelo, Thiago Silva, Oscar, Leandro Damião. Era el partido más importante en la historia de aquella generación, pero Giovanni no pudo jugarlo. Una lesión muscular lo dejó fuera de la final. Desde la banca observó cómo Oribe Peralta marcaba 2 goles y México derrotaba 2-1 a Brasil en Wembley. Giovanni recibió la medalla de oro. Aunque no estuvo en el partido definitivo, había sido una pieza fundamental para que México llegara hasta ahí. Después de los Juegos Olímpicos, finalmente terminó su relación con Tottenham y regresó a España. Firmó con el Mallorca. El equipo no tenía el poder económico ni la plantilla del Barcelona o Tottenham, pero podía ofrecerle algo mucho más importante: minutos. Giovanni disputó 26 partidos de liga y marcó 6 goles durante la temporada 2012 a 2013. También recuperó una característica que había perdido durante sus años en Inglaterra: la sensación de ser importante. En Mallorca tenía libertad
libertad para moverse, participaba en las jugadas ofensivas, buscaba disparos desde fuera del área, cobraba tiros libres y podía jugar cerca del delantero. El club terminó descendiendo, pero Giovanni había demostrado que todavía podía destacar en la liga. Villarreal decidió ficharlo, y ahí llegaría la mejor temporada de su carrera a nivel de clubes. Capítulo 7. Villarreal y el mundial que pudo cambiarlo todo. Villarreal acababa de regresar a Primera División. El equipo dirigido por Marcelino García Toral buscaba un fútbol ofensivo, rápido y vertical. Giovanni encajaba perfectamente. No tenía que cargar solo con la creación. Podía asociarse con Bruno Soriano, Cani, Jonathan Pereira, Ikechukwu Uche y Javier Aquino. Recibía la pelota en zonas donde podía girar, atacaba espacios, aparecía cerca del área y tenía compañeros capaces de comprender sus movimientos. Durante la temporada 2013 a 2014, Giovanni consiguió 11 goles y 8 asistencias. Fue una de las principales figuras de un Villarreal que terminó entre los primeros lugares y consiguió clasificarse a competiciones europeas. Esa versión de Giovanni era la que México había esperado durante años. Técnicamente brillante, pero también productiva. Ya no se trataba únicamente de destellos. Había goles, asistencias y continuidad. Después llegó el Mundial de Brasil 2014. México comenzó enfrentando a Camerún, bajo una intensa lluvia. Giovanni consiguió enviar 2 veces la pelota al fondo de la portería, pero ambos goles fueron anulados por fuera de lugar. Las repeticiones mostraron que las decisiones eran como mínimo muy discutibles. México terminó ganando 1-0 con gol de Oribe Peralta. Después empató contra Brasil y venció a Croacia para avanzar a los octavos de final. El rival sería Países Bajos. Al comienzo del segundo tiempo, Giovanni recibió la pelota fuera del área, controló con el pecho, se acomodó hacia su pierna izquierda y sacó un disparo que venció a Jasper Cillessen. México estaba ganando 1-0. Por primera vez en mucho tiempo, el quinto partido parecía estar al alcance, pero Giovanni salió del campo al minuto 61. México retrocedió. Wesley Sneijder empató al minuto 88. Klaas-Jan Huntelaar marcó de penal durante el tiempo añadido. El Tri quedó eliminado. Aquel gol fue uno de los momentos más importantes de la carrera de Giovanni. También fue una representación dolorosa de su historia. Durante algunos minutos estuvo a punto de convertirse en el futbolista que llevaría a México a los cuartos de final, pero la oportunidad desapareció antes de que pudiera completarse. Después del Mundial, su rendimiento en Villarreal comenzó a perder regularidad. Las lesiones volvieron a aparecer, la competencia aumentó. Y en 2015, con apenas 26 años, Giovanni tomó una decisión que sorprendió al fútbol mexicano. Capítulo 8. La Galaxy y la decisión de abandonar Europa. La Galaxy llevaba varios años construyendo equipos alrededor de grandes figuras internacionales. David Beckham había transformado la percepción de la MLS. Robbie Keane se había convertido en una estrella. Steven Gerrard acababa de llegar desde el Liverpool, y el club buscaba un futbolista capaz de conectar con la enorme comunidad mexicana de Los Ángeles. Giovanni era perfecto, tenía 26 años, había jugado en Barcelona, Tottenham y Villarreal, era campeón olímpico, había disputado 2 mundiales, y era uno de los rostros más reconocibles de la selección mexicana. La Galaxy lo contrató como jugador franquicia en julio de 2015. Su llegada provocó entusiasmo, cientos de aficionados lo recibieron en el aeropuerto. En su debut en la MLS marcó un gol y dio una asistencia frente a Seattle. Durante sus primeras temporadas dejó buenos números. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 2016 y 2017 y llegó a compartir equipo con su hermano Jonathan. En total, registró 26 goles y 22 asistencias en 77 apariciones. Con el LA Galaxy no fue un fracaso absoluto, pero tampoco se convirtió en la figura dominante que el club esperaba. Las lesiones comenzaron a limitar su continuidad, su influencia disminuyó y el equipo atravesó temporadas complicadas. Además, su llegada a la MLS fue interpretada en México como una renuncia anticipada al máximo nivel europeo. Giovanni todavía tenía edad para competir en España, Inglaterra, Italia o Alemania, pero eligió estabilidad económica, protagonismo y una vida en Los Ángeles. Esa decisión no puede considerarse incorrecta desde una perspectiva personal. Un futbolista tiene derecho a elegir el lugar donde quiere vivir y desarrollar su carrera. El problema es que Giovanni todavía cargaba con las expectativas del niño que había surgido en Barcelona. Cada decisión era comparada con lo que supuestamente
supuestamente debía llegar a ser, mientras Carlos Vela convirtió a LAFC en un proyecto construido a su alrededor. Giovanni fue perdiendo espacio dentro del Galaxy. En marzo de 2019, el club decidió rescindir su contrato utilizando el mecanismo de compra permitido por la MLS. Tenía 29 años y se encontraba sin equipo. Su etapa en Los Ángeles había comenzado como la llegada de una estrella. Terminó con el club buscando una forma de liberar su lugar en la plantilla. Capítulo 9. El América, la lesión y el principio del principio del final. Durante años, Giovanni había hablado de su cariño por el América. Su padre había vestido la camiseta azul crema y la familia mantenía una conexión especial con el club. En julio de 2019, el sueño finalmente se cumplió. Giovanni Dos Santos fue presentado como nuevo futbolista del América. Por primera vez jugaría profesionalmente en México. La expectativa era enorme. La Liga MX esperaba recibir al jugador formado en Barcelona, al campeón mundial sub-17, al autor del gol contra Estados Unidos y al futbolista que había marcado frente a Países Bajos. Pero el Giovanni que llegó al América ya no era aquel joven explosivo. Venía de varios meses con poca actividad, había sufrido problemas físicos y necesitaba recuperar ritmo. Poco a poco comenzó a recibir minutos. Entonces llegó el Clásico Nacional contra Chivas. El América ganaba con claridad cuando Giovanni disputó una pelota con Antonio Briseño. El defensor levantó demasiado la pierna y los tachones impactaron directamente contra el muslo derecho de Giovanni. La imagen fue estremecedora. El golpe produjo una herida profunda y un desgarro muscular traumático. El América descartó una fractura, pero estimó una recuperación aproximada de 6 semanas. Giovanni regresó antes de terminar el torneo e incluso marcó contra Tigres durante la liguilla. Sin embargo, nunca consiguió recuperar estabilidad. Miguel Herrera reconocería posteriormente que la lesión había dificultado que Giovanni volviera a encontrarse al 100%. Durante los siguientes torneos, alternó titularidades, suplencias y periodos fuera del equipo. El futbolista que debía convertirse en una de las grandes figuras de la Liga MX terminó luchando simplemente por mantenerse disponible. En junio de 2021, el América anunció su salida. Giovanni había pasado 2 años en el club y no consiguió convertirse en el referente que la afición esperaba. Después de abandonar Coapa, no volvió a firmar con otro equipo profesional. No hubo una gira de despedida, no hubo un último gran partido, no hubo un anuncio que cerrara oficialmente la historia, simplemente dejó de aparecer. El jugador que había debutado con el Barcelona, disputado 3 mundiales y representado a México más de 100 veces, se alejó de las canchas prácticamente en silencio. Capítulo 10. ¿Giovanni Dos Santos fracasó? La respuesta depende de la forma en que decidamos medir una carrera. Si comparamos lo que Giovanni consiguió con lo que se esperaba cuando tenía 16 años, probablemente parecerá que quedó a deber. Era una de las mayores promesas de la Masía. Había sido balón de plata en un Mundial Sub-17, balón de bronce en un Mundial Sub-20. Debutó con el Barcelona, tenía técnica, velocidad y experiencia internacional antes de cumplir 20 años. Parecía destinado a consolidarse en uno de los clubes más importantes de Europa. Eso nunca ocurrió. No encontró estabilidad en Tottenham. Pasó por múltiples préstamos. Solamente tuvo algunas temporadas completas en Mallorca y Villarreal. Abandonó Europa a los 26 años. Perdió protagonismo en la MLS y su regreso a México terminó sin el impacto esperado. Pero reducir toda su trayectoria a la palabra fracaso sería injusto. Giovanni fue campeón mundial sub-17. Ganó 3 Copas Oro. Fue elegido mejor futbolista de la edición de 2009. Conquistó la medalla de oro en Londres 2012, disputó los mundiales de 2010, 2014 y 2018, marcó 19 goles en más de 100 apariciones con la selección mexicana, anotó uno de los goles más recordados contra Estados Unidos y estuvo a minutos de llevar a México a los cuartos de final en Brasil 2014. La mayoría de los futbolistas jamás se acercará a conseguir algo semejante. Tal vez el problema no fue únicamente lo que Giovanni hizo, también fue todo lo que imaginamos que podía hacer. Desde adolescente tuvo que competir contra una versión idealizada de sí mismo, el nuevo Ronaldinho, el siguiente gran producto de la Masía, el futbolista que cambiaría a México, el líder de la generación dorada. Cada buen partido confirmaba la profecía, cada lesión, suplencia o transferencia parecía demostrar que había desperdiciado su talento. La realidad probablemente se encuentra en un punto intermedio. Giovanni fue un futbolista extraordinariamente talentoso que nunca consiguió reunir durante suficiente tiempo todos los
elementos necesarios para convertirse en una estrella mundial. Le faltó estabilidad, le faltó continuidad. Algunas decisiones deportivas no ayudaron. Las lesiones aparecieron en momentos importantes y sus características necesitaban equipos que le ofrecieran libertad, sin renunciar al equilibrio colectivo. Con la selección mexicana encontró ese espacio con mayor frecuencia. Por eso, su legado con el Tri es mucho más fuerte que su recuerdo en los clubes. Cuando vestía de verde, Giovanni parecía jugar con menos peso. No tenía que demostrar que era el siguiente Messi, solamente tenía que ser Giovanni, el atacante zurdo, el que recibía entre líneas, el que se atrevía a conducir, el que podía inventar una vaselina mientras todos los demás buscaban un disparo, el que hacía pensar que algo diferente podía suceder cada vez que tocaba la pelota. Giovanni Dos Santos no fue la superestrella que muchos imaginaron, pero tampoco fue únicamente una promesa perdida. Fue campeón del mundo, campeón olímpico, figura de México y protagonista de algunos de los momentos más emocionantes de toda una generación. Su historia no demuestra que el talento no sirva, demuestra que el talento por sí solo no puede garantizar una carrera. También hacen falta el equipo correcto, el entrenador correcto, salud, continuidad, disciplina táctica y decisiones tomadas en el momento adecuado. Giovanni tuvo el talento, en algunos momentos tuvo el escenario, pero pocas veces consiguió tenerlo todo al mismo tiempo. Por eso, cuando se recuerda su carrera, permanece una mezcla extraña entre orgullo y nostalgia. Orgullo por lo que consiguió, nostalgia por todo lo que parecía posible, porque durante algunos años, cada vez que Giovanni Dos Santos recibía la pelota, México creía que estaba viendo al futbolista que finalmente lo cambiaría todo, y aunque nunca llegó a convertirse en esa figura mundial, dejó algo que también tiene valor, momentos que todavía somos capaces de recordar exactamente como si acabaran de suceder. La celebración en Perú, la camiseta del Barcelona, el gol imposible contra Estados Unidos, la medalla de Londres, el disparo contra Países Bajos y la eterna pregunta que acompaña a las carreras que estuvieron tan cerca de ser mucho más grandes. ¿Giovanni Dos Santos realmente desperdició su talento o nosotros esperábamos de él algo que ningún futbolista podía prometernos?